mis queridos superpeques? ¿Qué tal estáis? ¿Estáis entrenando y entrenando y practicando los superpoderes todos los días? Estoy segura de que sí. Hoy vamos a hacer una reflexión. Vamos a investigar cómo nos afectan las palabras de los demás. Quizás no te has parado a pensar cómo nos influye, pero nos influye mucho y a veces no nos damos cuenta. El estilo de vida siempre decimos que hay que cuidar mucho el cuerpo con lo que comemos, hacer deporte y por supuesto elegir bien los pensamientos, hacer dieta de pensamientos negativos. Estamos programados con lo que tenemos aquí muy dentro de la mente, se dice en el subconsciente. Son pensamientos o hechos que los hemos dado por verdaderos y los repetimos hasta el final, sean buenos o malos para nosotros. Y nos tenemos que dar cuenta cuáles nos hacen daño y cuáles nos hacen bien, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a descubrir si te dejas influir o no? Quédate a ver este vídeo y lo sabrás enseguida. ¡Adelante, superpeques y superfamilia! En el primer libro claramente explico os cuento ejemplos. En varias frases detectamos varios programas que están aquí metidos que nos hacen daño. Por ejemplo, nunca voy a ser la mejor. ¿Esto cómo se traslada este pensamiento interno? En el grupo de amigas, nunca voy a ser la mejor. Otro ejemplo, no soy lo suficientemente inteligente. Si tenemos ese pensamiento, seguramente en el cole, cuando tengamos dificultades, por ejemplo, vayamos a pensar, no soy lo suficientemente inteligente para aprobar las mates. O los adultos podemos pensar que no somos personas exitosas y trasladarlo al campo de trabajo y pensar que en este campo de trabajo no vamos a tener nunca éxito. Estas concentraciones de energía negativa se pueden liberar como observando nuestros pensamientos, meditando sobre ello. Y si sois peques, pues tenéis que coger a la noche 5 minutos y detectar aquellos pensamientos que nos han hecho mucho daño durante el día. Es muy importante porque pensamientos y sentimientos negativos muy repetitivos y que se repiten durante bastante tiempo pueden crear enfermedades. Por lo tanto, hay que cambiar esos pensamientos dañinos ya. Os voy a contar un cuento súper alucinante para que entiendas esto enseguida. El cuento de las ranitas. Había una vez unas ranitas paseando por el bosque tranquilamente, juguetonas, alegres, pero de repente 2 de ellas cayeron en un pozo muy profundo. Por lo tanto, las ranitas estaban intentando saltar muy alto para poder salir de ese pozo. Pero las ranitas amiguitas pensaban que no iban a conseguirlo y les decían, claramente gritando, no vais a conseguir, está muy difícil, es muy profundo, os vais a cansar. Y claro, había una ranita, una de ellas desistió
porque pensaba que al final no lo iba a conseguir, lo intentaba y no lo conseguía, entonces dejó de intentarlo y se quedó ahí. La otra ranita seguía y seguía intentándolo, seguía esforzándose cada vez con saltos más grandes y al final lo consiguió. Cuando salió del pozo, todas las amiguitas se acercaron y le preguntaron cómo lo había conseguido, ya que ellas le decían que era imposible. Entonces la ranita tranquilamente ya les explicó que era sorda. Por lo tanto, aquí, ¿qué podemos aprender? Que hay que tener cuidado con los pensamientos limitantes que nos decimos a uno mismo y que nos dicen los demás. Un ánimo nos puede salvar. Una palabra negativa o ánimos negativos nos pueden hundir. Por lo tanto, te voy a mandar esta vez una reflexión y quiero que me lo compartas aquí abajo. Esta es la pregunta. ¿Hasta qué punto dejas que te influyan las palabras de los demás? Escríbemelo, piénsalo, porque es muy importante, nos influyen mucho y a veces no nos damos cuenta. Así que a trabajar diariamente en ello. ¿De acuerdo? Adelante, superfamilia y superpeques.